Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy, con Rubén, y aquí de nuevo con nosotros, estaremos estudiando un texto de Mao Zedong, un texto del año 43, de 1943, que se llama Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección. Recuerden que pueden descargar ese texto abajo. También nos está acompañando hoy Carlos Rodríguez y del equipo de Escuela de Cuadros. Estamos aquí Chris Gilbert y mi persona, Cira Pascual Marquina. Entonces, bueno, de nuevo, Rubén, gracias por juntarte a este espacio una vez más. Y este texto que como decía es del año 43, es un texto que aborda el tema de la línea de masas. No es el único texto, por supuesto, que aborda la línea de masas. Es uno de los muchos textos, pero efectivamente de los textos más tempranos sobre este tema. Entonces, es un texto muy importante y además es importante quizás comenzar preguntándote, Rubén, que nos contextualices el texto en su momento, ¿no? Para luego adentrarnos en los elementos, en los contenidos del propio texto. Entonces, Rubén, adelante y gracias de nuevo. Gracias a ustedes por esta nueva invitación. Siempre les digo, y lo digo de corazón, que es un privilegio tener la oportunidad de compartir ideas con ustedes y con el amplio público que han logrado ir acrisolando durante tantos años ya. No los voy a contar porque ustedes son jovencitos. Pero, yo creo que Mao Zedong, como se dice actualmente a raíz del establecimiento del Pinyin en China, o Mao Zedong, como se decía ahora, no necesita presentación o mayor presentación para el público de Escuela de Cuadros. Sin duda, una de las personalidades más relevantes del movimiento revolucionario mundial, en particular en el siglo XX, de la talla de titanes como Lenin, como Ho Chi Minh, como Fidel Castro, realmente los cuatro revolucionarios que han dejado una impronta más profunda en la práctica revolucionaria del siglo XX, dirigente y fundador de la República Popular China. Nos concentraremos más bien en el contexto. El texto, como decía Cira, es de 1943. Estamos, el mundo, Europa, Eurasia en particular, están inmersos en la Segunda Guerra Mundial, la mayor carnicería imperialista de la historia. Se calculan alrededor de 60 millones de víctimas de esta conflagración imperialista mundial. China es un país agredido, es un país semicolonial, por ello se entiende que vastas zonas de China están ocupadas por ejércitos imperialistas. Macao, Hong Kong, la Manchuria, allí el imperialismo japonés instauró una república títere que se llamó Manchukuo. Hay un enfrentamiento sistemático entre las posiciones del Partido Nacionalista, que se conoce en Occidente como Kuomintang, y el Partido Comunista. Ha terminado la Gran Marcha, uno de los episodios más, una de las epopeyas más trascendentes de la historia del siglo XX. Se dice que salieron más de 80.000 y llegaron a Yan'an, donde se escribe este documento, poco más de 8.000, es decir, uno de cada 10 de los que partieron. El Partido Comunista se va consolidando, las posiciones de Mao dentro del Partido Comunista se van consolidando, y Mao hace un llamamiento a lo que llama una campaña de rectificación. Una campaña para rectificar los errores sistemáticos que se habían ido introduciendo en la práctica política del partido por las más diversas razones, entre ellas por el predominio en sus inicios de una escuela que era, digamos, una correa de transmisión, utilizando un conocido término de Lenin, de los dictámenes que se hacían desde Moscú con la
Tercera Internacional después de la muerte de Lenin, y en general una subordinación total, dogmática y esquemática a los postulados del Partido Comunista de la Unión Soviética, que, por ejemplo, seguían insistiendo que en las condiciones de China, donde apenas había el más de los incipientes procesos de desarrollo capitalista en aisladas ciudades, la fuerza principal de la revolución debería seguir siendo el proletariado. Hasta ahí se llegaba el esquematismo, la reproducción, y Mao en crítica encamina el filo de la campaña que está llamando a organizar al subjetivismo en el estudio, al dogmatismo, al sectarismo en el trabajo, bien por no reconocer el principio del centralismo democrático, bien por que se consideraban, así lo dice Mao, que las personas que se agrupaban alrededor de un determinado líder eran los suyos y que podía disponer de ellos, con una mentalidad que evidentemente heredaba las costumbres del cuasi feudalismo que existía en la China de aquella época. Era digo cuasi porque no es el feudalismo llamado clásico de algunos países de Europa occidental. Y se hace este llamado para luchar contra el formalismo, el subjetivismo, el dogmatismo, los polos que hacían que bien se copiara ciegamente los dictados de las fuentes fundamentales que concentraban el poder en el entonces movimiento revolucionario mundial, bien se acatara ciegamente, se le hiciera culto a los líderes. Es en este momento que Mao lanza esta campaña como entre el 42 y el 44. Recuerden, la guerra mundial termina en el 45. Es un momento en que hay una cierta coalición, un cese temporal de antagonismos entre el Kuomintang y el Partido Comunista para enfrentarse al enemigo común, que es el imperialismo japonés en particular. Y es que Mao lanza esta campaña que llega a consolidarlo ya de manera definitiva como la principal figura, como la figura con más autoridad del Partido Comunista Chino. Ya en el 7º Congreso del Partido, las peculiaridades del pensamiento de Mao, que insistía en la chinización o sinización, se dice con términos que no tienen la belleza habitual en nuestro idioma castellano, del chino, era clave. Es decir, la idea que a veces se le atribuyen a Deng Xiaoping, y eso viene del Mao clásico, de un marxismo con características chinas, de un marxismo que no sea, como diría Mariátegui, en nuestro contexto, calco y copia, sino adaptado a las peculiaridades históricas, a las peculiaridades culturales, a la idiosincrasia y a la situación específica de ese país, de China. A tal punto que ya en ese 7º Congreso, antes del triunfo de la Revolución, antes de la fundación de la República Popular China, se eleva el pensamiento de Mao a la altura del marxismo-leninismo y empieza a hablarse de marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, cuya esencia en este caso es la sinización, es decir, la adecuación y enriquecimiento concreto del marxismo-leninismo. Él nunca renuncia a estos temas y lo que mencionaba Cira en su intervención inicial, que es la línea de masa. Es lo que de manera muy general podemos decir sobre este periodo tan complejo en la historia mundial y en particular en la historia de China y de su Partido Comunista. Permiso, profesor. Bueno, saludos, agradecidos a todos y todas, felicitar el espacio. Profe, a propósito del tema de Mao Zedong, me parece importante resaltar y me gustaría su valoración a propósito de que evidentemente el texto no es un texto teórico o filosófico, aunque tenga en su esencia un gran contenido teórico y filosófico. Cuando uno revisa el primer apartado, el punto 1 en el texto, la esencia es el vínculo de lo general y lo particular. Que si también, evidentemente, vamos a lo que es la esencia del marxismo, es ese concreto, abstracto, concreto, ¿no? Cómo recogemos nosotros en la realidad concreta
las aspiraciones de las grandes masas y cómo a partir de esas aspiraciones, de esas necesidades, de esos sueños que están allí acumulados, en este caso la organización, el partido, se encarga de elaborarlo como línea política o como orientación estratégica y devolvérsela a las masas en ese sentido, y a partir de ahí poder hacer que entonces las masas se movilicen y actúen pues, para la transformación de realidad concreta. Si hay un elemento que es clave en Mao, es ese pensamiento de que el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz. Entonces me gustaría su valoración a propósito, profesor. Es correcto. Yo creo que toda la diferencia teórica y de personalidad que puede existir, Mao comparte con Lenin una cuestión que es muy importante entender y tener siempre en cuenta. Jamás ninguno de ellos escribió ningún texto, o pequeño que fuera, o casual que fuera, con objetivos meramente científicos, con objetivos meramente académicos, por no decir academicistas. Todo lo que escribían estaba en función de la práctica revolucionaria, de los conflictos, de las dificultades que se le presentaban a partidos, cada uno de los partidos, el Partido Bolchevique y el Partido Comunista de China, en su lucha por la transformación revolucionaria de la realidad. Eso se ve hasta en textos tan aparentemente abstractos como sobre la contradicción que él escribe, o sobre la práctica, o el texto donde habla de dónde proceden las ideas correctas. Son textos todos donde de una u otra forma se desarrolla esta línea de masa. Y sí, efectivamente, el pensamiento de Mao ha sido identificado con la expresión línea de masa. El pensamiento de Mao, en su generalidad más concreta, como un principio globalizador de una estrategia revolucionaria, como un estilo de dirección, como una concepción teórica acerca de la lucha revolucionaria, como una forma de activar el pensamiento, como una brújula o como un hilo de Ariadna para activar el pensamiento en la búsqueda de enfoques creadores en relación con cada situación concreta. Y efectivamente, su punto de partida es que son las masas, y solo las masas, las hacedoras del proceso histórico. No se niega aquí el papel de las personalidades históricas. Y en lo que concierne a la lucha revolucionaria, no se niega el papel de la vanguardia, distante de cualquier vanguardismo. Estamos hablando de la concepción de la teoría, distante de cualquier exaltación del papel de las personalidades en la historia. Quizás sea bueno un día aquí, compañeros Cira y Cris, estudiar el texto clave clásico de Plejano sobre la personalidad en la historia, pero se insiste que esas personalidades solo pueden ser expresiones y solo pueden forjarse, por importantes que sean, solo pueden forjarse en lo que Mao llamaba las grandes tempestades de lucha. Y como tú decías, Mao entiende que son las masas populares, el pueblo, aquí masas populares y pueblo son sinónimos, son las, hablando, digamos, como se expresaría más o menos por esa época Gramsci, quizá un poquito antes, los grupos y clases sociales subalternas. Eso es lo que se entiende por masas populares, eso es lo que se entiende por pueblo, y puede ser interesante para los compañeros revisar el texto de Fidel sobre el alegato de autodefensa luego del asalto al cuartel Moncada, conocido como La historia me absolverá, donde la definición que da de pueblo Fidel es virtualmente la misma que se entiende en el concepto de Mao. Y en este caso, yo creo que es importante establecer una distinción fundamental que hace Mao entre lo que él llama la fuerza dirigente de la revolución y la fuerza principal. Ya les decía al inicio que uno de los elementos esenciales de las disputas políticas y teóricas en el seno del naciente Partido Comunista Chino era quién iba a ser la fuerza principal de la revolución.
Y en la dirección que fundó el partido, Mao todavía dictaba de ser un líder destacado dentro del partido, aunque participó en la fundación, insistía en que tenía que ser el proletariado, un proletariado virtualmente inexistente en el país que ellos querían transformar, con aisladas expresiones en Shanghái, en Pekín, etc. Y Mao establece una distinción entre fuerza dirigente y fuerza principal. Dice que sin duda la fuerza dirigente de la revolución es el proletariado, porque sus fines históricos coinciden con los fines de la lucha revolucionaria y porque expresan la esencia del modo capitalista de producción, de la forma de organizar la producción, la distribución, el cambio y el consumo y de organizar la sociedad que conocemos con el nombre de capitalismo. Y en eso no cabe duda, su concepción del mundo coincide con los fines históricos de la lucha anticapitalista, de la lucha revolucionaria. Sin embargo, no siempre es la fuerza principal. En la misma China, ¿qué fuerza principal encontró? Pues encontró nada más y nada menos que el campesinado, quien considerado en una suerte de marxismo dogmático que no se apelaba a Lenin, apelaba falsamente a Lenin, que ni siquiera se daba cuenta de cómo Lenin había enfocado ese problema de manera creativa para las condiciones de Rusia, y seguían diciendo que el proletariado. Mao habla de fuerza principal que no puede ser definida de una vez y por todas, que cambia de un lugar a otro. Imagínense ustedes si estamos hablando de Alemania o los Estados Unidos por un lado, o estamos hablando de Burkina Faso y Bangladesh por otro, pero no hay que ir lejos. Aquí mismo en México, una cosa es Nuevo León, cuya capital es Monterrey, y otra cosa es Oaxaca, donde ni el 20% de la población, o Chiapas, es empleada por el capital. Entonces, incluso fíjense, el primer escrito conocido de Mao o divulgado de Mao fue uno que se, ¿con qué empezó Mao? Acerca de la estructura socioclasista de la sociedad china. Nada nos va a librar del esfuerzo de estudiar las correlaciones de fuerza, porque de eso habla la política, de relaciones de poder y correlaciones de fuerza, de relaciones de dominación y subordinación. Nada nos va a librar de estudiar la estructura socioclasista para identificar lo que él llamaba amigos de la revolución o sujetos de la revolución y lo que él llamaba enemigos de la revolución. Él no decía proletariado, él decía cuáles son las fuerzas que están dominadas por este mundo. De ahí que el punto de partida sean las masas. El principio fundamental expresado rápidamente es de las masas a las masas, partir de las masas para regresar a las masas, entendiendo, repito, con masas las clases y grupos sociales subalternos. Tú hablabas, pero bueno, es otro punto. Al inicio, Carlos, del principio de combinar lo general con lo particular. Si quieren, paro aquí y podemos abordar estos temas de manera más específica. Yo quiero volver un poco al tema de la línea de masas y quizás luego hablamos de lo particular y lo general. Pero quise mencionar que cuando tú investigas sobre la campaña de rectificación de 42 y 43, sobre todo en inglés, lo que encuentras son relatos puramente que tocan el tema del poder, como si fue un jugador de poder de Mao. Y eso me parece absurdo, ¿no? Que ni siquiera consideran que el contenido. Y yo diría aún más que hay un contenido universal aquí, un aporte a la teoría revolucionaria que tiene relevancia a todos los movimientos revolucionarios. No digo que es totalmente cierto, sino que apuesta a ser un aporte a la teoría revolucionaria. En ese sentido, quiero sencillamente leer la cita. Una de las citas es punto 4. En todo el trabajo práctico de nuestro partido, toda dirección correcta está basada necesariamente en el principio de las masas a las masas. Eso significa recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas y sintetizarlas, transformarlas mediante el estudio en ideas sintetizadas y sistematizadas para luego llevarlas a las masas, difundirlas y explicarlas, de modo que las masas las hagan suyas, perseveren en ellas y las traduzcan en acción y comprobar en la acción de las masas la justeza de sus ideas.
En cuanto a la relevancia de este concepto, uno puede sencillamente volver al test 3 de Feuerbach de Marx, cuando dice que el educador debe ser educado. ¿Qué quiere decir eso? Efectivamente se necesita un proceso de una relación dialéctica entre el dirigente revolucionario y el contexto, incluyendo su relación con las masas. Entonces, me parece que lo que se trata aquí principalmente es una relación entre vanguardia y masas que tiene mucha relevancia. Eso me lleva a preguntar, ¿qué es la diferencia entre eso? Si hay una diferencia importante con los planteamientos de centralismo democrático. Y creo que por allá es como una extensión del centralismo democrático. Es la idea que la relación debe ser una relación más dialéctica, donde hay donde se aprende más de las masas. Mao mismo habla de los problemas de una dirección burocrática y intenta evitarlo. Fíjate, la cita que escogiste de Mao, si a mí me obligaran en 7 u 8 renglones a expresar qué es la línea de masa con palabras de Mao, esa sería exactamente la cita que yo escogería. Está casualmente en este texto. Es más, le digo, cuando estuve pensando en qué proponerle sobre la línea de masa, pensé en varios textos. Y uno de los argumentos, de las cosas fundamentales por las cuales les hice esta propuesta es porque aparece ahí. Yo quiero detenerme rapidito en lo que leyó y escogió con tanto tino Cris. Fíjense lo que está diciendo. ¿Cuál es el método fundamental de dirección? Resumir las ideas de las masas y luego llevarlas a las masas para que las conviertan en acción. Y solo así, entiende Mao, es posible formular ideas correctas de dirección. En ese párrafo, que tiene una gran condensación de pensamiento de Mao, podemos distinguir varias ideas. Dice él, recoger las ideas dispersas y no sistemáticas de las masas. Usted conversa con la gente, usted conversa con los trabajadores, con los obreros, con un taxista, dan miles de ideas. Entre ellas hay ideas brillantes y otras que no son tan brillantes, pero que siempre tienen que ver con lo que los afecta. Siempre tienen que ver con sus necesidades sentidas, que es un término que utiliza mucho Mao. Las necesidades sentidas de las masas. Esas ideas están dispersas, no están sistematizadas y usted las recoge. Luego usted, que sería el segundo punto, usted las estudia y mediante el estudio usted las logra sintetizar y sistematizar. ¿Pero para qué? Para publicar un artículo y ver si se gana un premio literario con el artículo donde se sepa cuáles son las ideas de las masas sistematizadas, ¿no? Eso se hace para llevarlas a las masas, difundirlas, explicarlas, de modo que las masas hagan suyas estas ideas y perseveren en ellas. ¿Y perseveren de qué manera? Ante todo, actuando, participando en la lucha, luchando por enraizar esas ideas en la realidad. Y luego, fíjense, comprobar si esas ideas, comprobar en la acción, en la actividad práctica, si esas ideas eran justas o no, justas desde el punto de vista científico, justas desde el punto de vista ético y justas desde el punto de vista político, pero como el conocimiento y la acción siempre son perfectibles hasta el infinito, luego usted vuelve a recoger ideas, vuelve a sintetizarlas, vuelve a llevarlas a las masas para que las masas perseveren en ellas hasta que ellas sean, dice Mao un poquito más abajo del texto que leyó Cris, hasta que esas ideas se hagan más vivas y más ricas en contenido. ¿Y qué se atreve a decir Mao? Dice que esa es la teoría, tal es la teoría marxista del conocimiento, textual, tal es la teoría marxista del conocimiento. Si vamos a una facultad de filosofía, le dirán los académicos que esa no es la teoría del conocimiento de Marx. Y probablemente Mao, esto no, de la ciencia no se puede escribir en cosas que sean probables, pero podemos entretenernos y hasta escribir una novela nosotros, se sonreiría, porque él no está hablando de cuestiones académicas, está transformando
está pensando la teoría en función de una práctica revolucionaria. Ahora bien, Mao se da cuenta, y esto voy a ir moviéndome para entroncarlo con la pregunta sobre el centralismo democrático, de que las masas no siempre tienen razón. Las masas pueden, dentro de, y cada un individuo que la articula, y grupos sociales, porque una cosa son los comerciantes, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes, músicos callejeros, obreros campesinos, ya no solo individuos. Que hay tantas ideas como caballeros aparecen en la corte de saber, según decía el maestro Descartes, sino también los grupos sociales. Y ahí está un papel clave de el grupo dirigente, que es un tema que no hemos abordado. Se habló del tema de las masas, pero decía Chris con toda razón de que aquí el centro de la discusión en este artículo en particular es de la relación del grupo dirigente, de la dirección revolucionaria con las masas. Y decía él que un papel fundamental, una tarea fundamental, un contenido, un cometido fundamental que tiene el grupo dirigente es el de discriminar las ideas justas y las ideas injustas de las masas. Las masas que están aquejadas, digamos, por falta de luz en las casas, por dificultades en el transporte, por inseguridad, por las dificultades para que sus hijos vayan a una escuela decente o de tener atención médica. Hay quien puede opinar que lo que quiere es que le construyan piscinas olímpicas. Me excusan esto, o que quieren tener cada uno un Rolls Royce en su casa. Vamos a llevar esto al extremo de lo grotesco para que se entienda con más claridad lo que quiero decir. Bueno, es evidente que eso no es lo que usted va a hacer. Usted va a resolver las verdaderas necesidades sentidas de las masas. Tienen hambre, no tienen trabajo, les remuneran poco su trabajo, son explotados, no tienen, las alcantarillas están tapadas o tupidas. Se dice de dos formas en distintos lugares del mundo hispano. Las luces de las calles parecen bocas de lobo. No se puede salir a las 8 de la noche porque no tiene seguridad. Esas son necesidades sentidas, que a veces vienen cuando usted recoge las ideas no sistemáticas y dispersas de las masas, confundidas con esas necesidades sentidas. Además, no se le puede hacer culto. De la misma manera que no le podemos hacer culto al dirigente, no le podemos hacer culto ciego a las masas. Esto entronca de alguna manera con el principio del centralismo democrático. Mire, para hacer una revolución, si quieren tratamos el tema con más detenimiento, para movilizar a las masas, usted necesita al menos de dos tipos de instrumentos. Usted tiene que tener bases sociales de apoyo, usted tiene que ser capaz de crear movimientos de masa y ante todo movimientos permanentes de masa, es decir, movimientos u organizaciones que no desaparezcan una vez que se conquistan las cosas parciales por las cuales se luchó. Bueno, porque me pongan luz, porque me pongan una escuela cerca para mis niños, etcétera, etcétera, que permanezca. Y usted necesita una organización partidaria, usted necesita un partido, usted necesita de una vanguardia organizada, conformada por los elementos más conscientes, más sacrificados. Porque en esas masas, dice ahí mismo Mao, usted encuentra varios tipos de personas, desde los que son totalmente inactivos hasta los que son muy activos. Y usted tiene la misión de irlos cantando y en la lucha ir asignando a cada cual de acuerdo a sus cualidades determinadas cosas. Y una estructura partidista necesita centralización. Porque lo otro es caos, lo otro es indisciplina. Esto es una lucha prolongada y en las condiciones de Mao era una condición de guerra literal, no guerra en el sentido de Clausewitz, de que es la política con otro, y no, guerra, en guerra permanente, un país en guerra permanente, desde el siglo de la humillación, desde las humillaciones sufridas, desde las guerras del opio, en fin, por las potencias occidentales, en particular Inglaterra y Francia y por Japón. Entonces se necesita ese proceso de centralización. Se necesita que en asambleas, en núcleos, en células, como le quieran llamar, se discuta libremente las ideas. Haya incluso una lucha ideológica en el interior de las organizaciones.
se caracterizan por la crítica y la autocrítica, pero cuando se toman decisiones se debe actuar como una sola persona, como un solo hombre, como una sola mujer. Como un solo hombre, como una sola mujer. Se necesita que los organismos inferiores se subordinen a los superiores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la inflexión que opera Mao ahí? ¿Cuál es la inflexión que opera Mao ahí, aunque él no use directamente el término? A lo mejor, por lo menos yo no lo he encontrado. En un momento determinado, si bien el centralismo democrático, tal y como lo expresa Lenin, nadie, en términos de Lenin y la fundamentación conceptual de Lenin, se hace imprescindible en las etapas iniciales para la creación de una organización partidaria, a medida que ésta se va consolidando en la balanza, donde de un lado, si me permiten la metáfora, aparece el centralismo y del otro la democracia, el peso debe irse transfiriendo hacia el elemento democrático. Y el centralismo democrático debe crecer en lo que en la obra de Mao aparece virtualmente dicho, pero no encuentro el término, debe crecer en una democracia centralizada, donde el peso está en la participación de las masas, de la gente, las decisiones de la gente, pero tiene que haber una centralización, una auténtica democracia. Y una de las pretensiones fundamentales de Mao es que la línea de masa es aquella concesión del mundo, aquel método de dirección, aquel estilo de trabajo de la dirección revolucionaria que crea las condiciones para una democracia auténtica que no siempre, repito y concluyo esta parte, en los inicios de un proceso de creación de una estructura partidaria de revolucionarios abnegados, conscientes, sacrificados, forjados en las grandes tempestades de masa, como decía Mao. Una vez, pasado esta etapa inicial que requiere de la centralización, se debe pasar a esa otra donde se hayan creado las condiciones para un auténtico poder del pueblo, para un auténtico poder de las clases y grupos sociales subalternos, para un auténtico poder de las masas populares. A mí me parece que este texto es realmente maravilloso porque generalmente cuando se asume el centralismo democrático, pues más o menos como quizás tú venías apuntando, a menudo, digamos que en esa transición del centralismo hacia la democracia, pues tiende a haber un estancamiento, ¿no? En todos los ejercicios históricos, no en todos, pero en muchos de los ejercicios históricos y presentes donde se asume el centralismo democrático, realmente lo que prima es el centralismo y no el aspecto democrático. Entonces, yo creo que precisamente es por el eurocentrismo de la izquierda, de no ver hacia Mao, de no ver todas estas propuestas, digamos que completas, y también, pues, por supuesto, pues, porque el sistema capitalista nos impone formas de interpretar la autoridad verticales, despóticas, etcétera, y no desde abajo, pero sobre todo porque digamos que el eurocentrismo de las izquierdas nuestras nos hacen no ver hacia Mao y hacia la Revolución China, lo que hace que también, o que fomente, o que sea otro elemento que fomenta los elementos de centralidad despótica y no democrática dentro de las izquierdas. Pero más allá de ese comentario, yo creo que alguna de las cosas que veníamos trabajando, que se apunta también en la conversa, pero todavía no hemos entrado sobre ello en precisión, es sobre la cuestión de combinar lo general con lo particular, ¿no? ¿Cómo propone Mao que se combine lo general con lo particular en esta relación dialéctica fluida entre la dirección y las masas? Mira, ese sin duda es un punto muy importante. Mao empieza el artículo diciendo que hay dos principios fundamentales aquí a la hora de aplicar un estilo correcto de dirección, a la hora de aplicar la línea de masas por parte de la vanguardia revolucionaria. Uno, ligar la vanguardia con las masas, ese es el segundo que llama, sobre el cual de alguna manera hemos ido tratando, aunque no lo hemos dicho todo. Si no me van a preguntar, lo digo ahora, si no pregúntenme bien qué quiere decir ligar la dirección con las masas, que parece evidente y no lo es. Por lo menos es raro de ver.
y otro combinar lo general con lo particular. Lo mismo le pasa a los grandes académicos, a los grandes investigadores, a los grandes filósofos y a la gente. Tienden a formular generalidades con la pretensión de que esa generalidad sirve para cualquier circunstancia, para resolver cualquier problema, cualquier conflicto, para tomar decisiones correctas en cada enfrentamiento, y sencillamente se superpone lo general sobre lo particular. Y aquí está implícita esta idea también, que lo general no existe con independencia de lo particular. No quiero adentrarnos en cuestiones filosóficas más generales y abstractas, eso nos tomaría más tiempo. Mao insiste, primero hay que hacer un llamamiento general, y pone, por ejemplo, el mismo llamamiento del proceso de rectificación donde están inmersos ahí. Tú haces el llamamiento general y lo haces por todas las vías. De otra manera, tú no vas a darles a conocer a las masas las consignas fundamentales que está lanzando la organización revolucionaria, ni vas a lograr movilizarlas para la acción. Ahora, insiste Mao, si tú te quedas en este llamamiento general, si tú no pasas al estudio concreto en determinadas circunstancias, en determinadas zonas geográficas, piensen en un país tan grande como China, ese llamamiento general quedaría como letra muerta. Si usted no se enriquece con el conocimiento de directivos que están inmersos en la lucha en esa zona, si usted no aprende de las masas, si usted no aprende de sus necesidades, si usted no conoce y abre y adquiere la experiencia que han ido ocurriendo las masas, su llamamiento general quedará en letra muerta. Es el término que él usa, y habla de la necesidad de personalmente los directivos orientar a los responsables en cada lugar, en cada tarea, acerca de la solución de los problemas prácticos, pero una vez que has aprendido de ellos, de las situaciones concretas que ellos enfrentan. Y dice Mao que este es el método que permite que los dirigentes aprendan al mismo tiempo que dirigen. Fíjense la fórmula. Hay una que se ha repetido mucho, y hay que ver la medida en que se ha aplicado, de dirigir obedeciendo, así. O sea, Mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo. Pero fíjese, el poder obedencial. Aprender de las masas al mismo tiempo que dirige. Si tú no eres capaz de ir más allá de la orientación general, si usted no es capaz de transmitir en su especificidad a cada una de las entidades o espacios que usted dirige, usted jamás va a poder hacer que ellos se apropien de ese lineamiento general. Es lo mismo que ahora llegar a donde está el pueblo y en lugar de tratar con ellos y tratar de movilizarlo a partir de sus necesidades más sentidas, ponernos a hablar de la sociedad del futuro con que soñamos. Con la sociedad del futuro con que soñamos, no lo vamos a captar. Usted puede dirigir la invasión de terrenos que están ociosos por parte de los latifundistas para que allí el pueblo construya sus casas. Pero ahí la fórmula tiene que ser, oiga, estamos conquistando 25 metros cuadrados para que usted construya su casa, pero queremos todos los metros cuadrados del país. Queremos todos los metros cuadrados del mundo para las clases y grupos sociales subalternos. Esto está vinculado a lo que decíamos directamente de la línea de masa como un estilo de trabajo que supera el subjetivismo, que supera el sectarismo, el caudillismo. Recuerdo cuando se decía en un país muy cercano a todo lo que estamos hablando aquí, que no hacían falta mediaciones entre el líder y las masas, con la relación y el magnetismo entre el líder y las masas, ya el problema se resolvía y el líder podía hasta fallecer, que puede ser la situación más trágica con la cual se puede enfrentar esta situación. Bueno, y el otro principio, si me permiten ya, es de ligar la dirección con las masas. Compañero, esto no es solo que usted logre hablar bonito por la televisión, ni por radio, ni que le pongan carteles espectaculares donde usted está sonriendo, cargando niños para sus campañas electorales. No, se trata de integrarse con las masas. Se trata de vivir con las masas. Se trata de trabajar con las masas. Se trata de luchar con las masas.
Se trata de padecer los problemas que padecen las masas. Si usted no padece los problemas que padecen las masas, usted ni se ha integrado con ellas y además jamás las masas van a reconocer en usted a una vanguardia. Jamás las masas van a reconocer en usted a sus dirigentes. Como se dice, si el ministro de Transporte anda en un carro que mide 5,5 metros, negro, con cristales caloares, o no sé cómo le dicen, que no se mira para adentro, y aire acondicionado, y al lado están los que van en bicicleta y caminando, oiga, ese ministro jamás va a contribuir a la solución de los problemas de transporte en la ciudad. Profe, permiso, profesor, precisamente a eso me quería que intervenir un poco, porque en la realidad muchas veces vemos cómo esto atenta pues contra la dinámica revolucionaria. Seguramente Mao Zedong, atravesando por situaciones similares a las que hemos enfrentado muchísimos revolucionarios, muchísimos espacios, de cómo vemos incluso antiguos camaradas o compañeros de lucha aprovechándose de algún punto de vista u otro de la dinámica, lo interno de algunas de nuestras organizaciones, y dentro de esta idea del ascenso social utilizan estos espacios para precisamente ponerse por encima, aprovechar las situaciones y terminan abandonando por completo lo que es la aspiración precisamente del pueblo, aún estando dentro de estas mismas organizaciones que nacieron con una idea revolucionaria, que tienen una perspectiva revolucionaria, incluso con una fraseología bastante revolucionaria, pero que en lo concreto realmente están totalmente desligadas de ellas y sus acciones van en contravía de la aspiración social o popular. En este sentido, creo que es importante mantener esto presente, porque en la medida que se mantenga el vínculo entre la base social y el dirigente, va también a haber espacios para la crítica y la autocrítica que permita hasta cierto punto hacer de esto un antídoto efectivo. Es totalmente correcto, suscribo todo lo que has dicho, subrayo el papel de la crítica y la autocrítica sobre las cuales Mao permanentemente llama la atención, porque todo este llamamiento, por ejemplo, en concreto al proceso de rectificación, no era solo discurso, eran asambleas donde se discutía, eran asambleas donde se exhortaba a que los militantes, el pueblo organizado, se hiciera crítica, autocrítica, no viviera en el limbo de supuestas glorias, sino que trabajara directamente. Y por eso es que Mao insistía tanto en lo que ese gran militante comunista Dimitrov, Georgi Dimitrov, del cual se habla poco y tuvo un papel destacado en la lucha revolucionaria. Le tocaron tareas complejas como dirigir la Tercera Internacional después de la muerte de Lenin. Y él hablaba de características del dirigente. Decía la devoción total de revolucionarios profesionales, decía Lenin. Individuos cuya profesión es hacer la revolución. La ligazón con las masas, estar ligazón con las masas, compañeros, vivir como las masas, trabajar como las masas, luchar con las masas. Decía también de la capacidad de orientarse independientemente en cada situación, sin tener que estar esperando directivas abstractas, dentro, por supuesto, de una organización disciplinada, como tiene que ser una organización revolucionaria enfrentada a un poder tan superior como norma al poder, como es el poder del capital, orientarse independientemente y correspondientemente tener un principio de disciplina. Eso el grupo dirigente es clave. Y muchas veces nuestro fracaso se debe a errores en la dirección revolucionaria, a que a las instancias de dirección revolucionaria acceden individuos que pueden cumplir uno de estos principios a los cuales hace referencia Dimitrov y no incluye otro, en particular este de la devoción total y la capacidad de integrarse con las masas, involucrarse con las masas, aprender de las masas. A veces yo con compañeros que están organizando campañas electorales discuto y les digo, oye,
Yo estoy de acuerdo, dividen las campañas en tierra y aire. En tierra es repartiendo volantes, tocando puestas, llamando gente, inscribiendo gente en el partido, etc. En aire le dicen a el internet, a los spots televisivos, o sea, a la utilización de métodos digitales, electrónicos, etcétera, etcétera. Yo, no, nada de eso es despreciable, porque lamentablemente si entras en el juego de la democracia burguesa, te han dado ese espacio y vas a luchar, tienes que utilizar instrumentos, pero quieres que te diga una cosa, si tú aplicas una auténtica línea de masa, si la gente te ve al lado de ellos sufriendo, padeciendo, trabajando con ellos para resolver los problemas, a ti no te hace falta nada de eso. No te hace falta nada de eso. Van a reconocer en ti justamente a su líder. Le dicen, no, pero bueno, eso nada más en una región. Bueno, está bien, si tú aspiras a ser presidente, ahí empiezan discusiones un poco estériles. Pero normalmente la gente que te encuentra lo que aspiran a ser concejal, a ser diputado local, en mejor de los casos un diputado federal. Sustituyen la genuina lucha revolucionaria guiada por ese principio de integración con las masas, con la gente, con las clases y grupos sociales subalternas y oprimidas por el capital, lo sustituyen por la participación en las campañas que la burguesía hace justamente para que no venzamos y que cuando vencemos se las arreglan en muchísimos casos para derrocarnos con leuleyismo, con trampas, cuando no con la fuerza bruta. Recuerdo una vez leyendo que no sé quién lo dijo, pero que el siglo XX fue el primer siglo en que las masas sí serán protagonistas. Y tanto en el fascismo como en movimientos de masa de izquierda. Y obviamente con una idea tan general como esto desata dudas. Uno pregunta si en tiempos de Munzer no había movimientos de masas, o en tiempos de la independencia de América Latina. Claro que había movimientos de masas, pero en cierto sentido uno puede entender la idea que las masas entraron en la película como una estrella en el siglo XX, de toda forma, hasta las grandes revoluciones, el año 68, y también en los medios, como los medios masivos que existen. Incluso cuando dije en mi intervención anterior que la burguesía o la prensa o los historiadores burgueses desconocen el contenido del maoísmo, esencialmente hablan del juego de poder, irónicamente, el capitalismo también presta atención a las mismas cosas. Y quiero mencionar que la idea de un grupo focal, las empresas y los estudios en el capitalismo usan la idea de un grupo focal que nació aparentemente en los años 40 también. La idea es que tú pruebas una idea con un grupo y luego recoges la información y usas esta información como para desarrollar un nuevo producto, por decirlo así. Y también en los años 90 del siglo anterior, nació la idea en los años 90 del cazador de tendencias, en inglés Cool Hunter. El cazador de tendencias andaba en la ciudad recogiendo lo que hizo el pueblo, digamos con zapatos, con moda, y luego devolvió la información a la corporación para luego revenderlo al pueblo. Entonces, en estos casos, obviamente es una especie de parodia. No digo que está causalmente relacionado con línea de masas, pero digo que hay una especie de los dos nacieron en el mismo momento, responden un poco a la existencia de las masas y cómo gestionar una relación con las masas. Obviamente la forma capitalista es muy limitada, tiene que ver con vender y hay un techo, ¿no? Porque si la corporación va a las masas y hace el grupo focal que decide que quieren tomar control de la corporación, van a decir que no, eso no. Entonces hay límites de la forma capitalista de usar esas mismas tendencias. Quiero terminar con decir que a mí me parece, volviendo un poco a generalizaciones, que parte del éxito de la Revolución China tiene que ver con su capacidad, su reconocimiento de la importancia de las masas y la centralidad de los temas de cómo relacionarse con las masas. Ha sido una línea desde el principio, desde antes de tomar el poder, usaron estos principios de línea de masas y siguen en el siglo XXI apelando a ellos, ¿no? El mismo Xi Jinping llamó a la línea de masas en los últimos tiempos como forma de dirigir y hicieron un sitio de web para recoger ideas. Entonces, no sé si quieres reflexionar sobre eso, como
digamos, la línea de masas como una eje transversal en la Revolución China. Incluso uno puede pensar, aunque yo personalmente no estoy muy alegre, muy contento con lo que hizo Deng Xiaoping, es posible que la idea de Deng Xiaoping recogieran las ideas, las reformas que hizo Deng Xiaoping, posiblemente reflejaran ideas en las masas chinas en aquel momento. No sé si quieres hablar sobre esto. Sí, como no. No, de acuerdo, me parece muy interesante tu reflexión, sobre todo el paralelo que utilizas con estas técnicas de manipulación de las necesidades o aspiraciones de la gente para, con términos mercantiles, ¿no? Quizás sea oportuno insistir en que la línea de masa no es una especificidad del pensamiento revolucionario. El fascismo es también una línea de masa. Y por supuesto lo que tú dices, otra línea de masa. No hace falta entrar ahora, no hay espacio para caracterizar las peculiaridades de esa línea de masa, aunque el término no lo utilicemos para hacer referencia al fascismo. Comparto tu idea de que siempre las masas populares han sido protagonistas del proceso histórico. Recuerden cuál es el héroe de Marx cuando le preguntan en aquella encuesta: Spartak, auténtico dirigente de masas esclavas. O sea, Marx lo admira porque es el esclavo que se rebela contra su condición. Pero la línea de masas no es una especificidad exclusiva. Especificidad exclusiva en cierto sentido es un pleonasmo. Pero lo específico es lo que es exclusivo de algún objeto. No es una especificidad del marxismo revolucionario o del pensamiento del camarada Mao. Lo específico de la línea de masa marxista, lo específico de la línea de masa revolucionaria, lo específico del pensamiento revolucionario de Mao es la finalidad hacia la cual está encaminada esa línea de masa, que es a la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. La movilización y organización de las masas en el sentido de transformar la sociedad capitalista. Esto es lo realmente específico. Y aquí se produce, como se ha dicho muchas veces, el ejemplo que ponen, un bisturí en manos de un cirujano es algo maravilloso, y en manos de un asesino es algo que puede ser terrible. El problema es la finalidad hacia la cual tú encaminas las ideas. Cuando digo que esa es la especificidad, la transformación revolucionaria de la realidad lleva implícita toda una serie de principios a los cuales de alguna manera hemos hecho referencia: la integración con las masas, la vida con las masas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Considero, me resultó muy interesante escuchar y leer a Xi Jinping hablando de línea de masa. Quiero también decirle: miren, aquí tengo un texto que la próxima vez que lo vea se lo voy a obsequiar, editado por el Partido del Trabajo, que es una antología de la línea de masa. A ver si se ve ahí, una antología de la línea de masa. Hay artículos de Mao, etcétera, y aquí hay un artículo interesantísimo, un informe interesantísimo, nada más y nada menos que Deng Xiaoping. Es el informe sobre las modificaciones de los estatutos del partido ante el 8º Congreso Nacional de China en el 56. En ese momento Deng Xiaoping era el secretario general del partido y hace interesantísimas reflexiones acerca de lo que es la línea de masa. Creo que ha sido clave, creo que ha sido un elemento que ha permitido la perdurabilidad histórica a través de sus metamorfosis del espíritu originario de la revolución. No sé si saben ustedes que los chinos ya no usan el término revolución para referirse a esta etapa. Incluso es interesante los jeroglíficos, los caracteres chinos que se usan para designar el término revolución y el término reforma.
Ellos la etapa de la revolución es la etapa en la cual se operaron las gigantescas transformaciones revolucionarias encabezadas por Mao, y esta etapa actual la llaman como la etapa de la reforma y la modernización de China. Y creo que sí, esa intuición tuya, Chris, creo de que pese a la distancia existente entre ambos periodos, algo que le ha dado fortaleza y continuidad al impulso iniciado por ese grupo dirigente, esa playa de dirigentes revolucionarios chinos, dices en Liu Shaoqi, en Zhou Enlai, en mismo de que quizás solo tenga el parangón de la playa de revolucionarios que rodearon a Lenin en los años iniciales de la revolución y que en su mayoría tan triste suerte corrieron posteriormente con los conocidos procesos democráticos. Hemos llegado al final del programa, ha sido una conversación muy rica, efectivamente. Bueno, creo que este tema que venimos trabajando de la línea de masas tiene pues vigencia en el presente. Si precisamente la cuestión del centralismo democrático, bueno, desde mi lectura se terminó agotando pues, por las aplicaciones poco democráticas, precisamente pienso que las propuestas de la línea de masas de Mao, por ser propuestas en las que en realidad le entra con bastante precisión a cómo organizar esa relación entre las masas y la dirección, creo que tienen como muchísima vigencia hoy día. Entonces, a todas las compañeras y compañeros que nos han estado escuchando, recuerden leer el texto. Este es un texto breve, lo pueden descargar abajo. Abajo está el link, un texto de unas 3 o 4 páginas. Que además es un texto bueno para leer colectivamente, para leer en espacios de organización, y de hecho es un texto que estamos leyendo ahorita en un espacio de formación en la comuna El Panal en Caracas, precisamente pues porque pensamos que hay que pensar, que hay que trabajar colectivamente, que hay que pensar y reflexionar colectivamente sobre esta relación entre la vanguardia, la dirección y las masas. Entonces es que de nuevo les convocamos a que lean, como siempre, convocamos a leer en la medida de lo posible colectivamente. Gracias, Rubén. Gracias también a Carlos, que nos ha estado acompañando el día de hoy. Y bueno, del equipo de Escuela de Cuadros, Cris y mi persona, pues les hacemos un llamado pues, a organizarnos, etcétera. Creo que Rubén está como apuntando que quiere decir algo por allí. Cerrando. Primero, gracias a ustedes una vez más. E insistir en lo siguiente, de manera sintética. La dirección revolucionaria, el grupo dirigente, la vanguardia, como se le quiera llamar, organiza, moviliza, sintetiza y convierte en consignas las necesidades sentidas de las masas, pero no las sustituye y no toma decisiones en su nombre. Ahí es donde está la clave. Una cosa es organizar, pensar, porque la línea de masa tampoco es populismo. No es ir a la saga de las masas, así definía Lenin el populismo. No es ir lanzándole dulcecitos y caramelos a las masas. No, está su función de discriminar las ideas justas y las ideas injustas. Pero ninguna de las ideas que se ponen en práctica salió de la cabeza iluminada de ningún genio. Fueron expresiones concentradas, densas, de las necesidades de las masas, necesidades sentidas de las masas, de las cuales solo te puedes apropiar cuando vives como ellas, cuando te integras con ellas. Era todo y muchas gracias. Gracias de nuevo, Rubén. Y bueno, a los compañeros y compañeras que nos están viendo, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, donde pues les mantenemos actualizados sobre los programas, y suscribirse en YouTube. Por favor, suscríbanse, porque eso nos ayuda a que, pues, digamos que ir abriendo caminos en los algoritmos. Nos encontraremos en un próximo espacio de formación y de debate prontamente.